¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y se llegó octubre y antes del pan de muerto llega la Semana Nobel, como cada año en este mes, y como siempre el primer premio Nobel que se anunció este lunes 7 de octubre fue el premio Nobel de Fisiología o Medicina, que en este año se le otorgó a los investigadores norteamericanos Victor Ambros y Gary Ruvkun. Son apellidos poco comunes. Ambos biólogos moleculares, especialistas en genética, y en particular se les otorga por el descubrimiento de los microARNs y su papel en la regulación posttranscripcional de los genes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que decir que ellos trabajaron con un modelo animal que es una pequeña lombricita, un gusanito que se llama Cenorhabditis elegans, que mide más o menos 1 milímetro. Es uno de los modelos preferidos por los biólogos, sobre todo biólogos moleculares. Ustedes saben que los científicos usan animales modelo, no como el ratón, como la mosca de la fruta. Cenorhabditis elegans es otro, de la levadura de la cerveza, en fin. Y esta lombricita ya había tenido un premio Nobel hace unos cuantos años con uno de los maestros de estos investigadores, Sidney Brenner, que había estudiado esta lombricita con mucho detalle para descubrir un fenómeno que se llamaba la muerte celular programada. Hizo sus estudios en los años 70 y recibió el premio Nobel en 2002, hace 22 años. Esta lombricita Cenorhabditis elegans es muy querida por los científicos porque está tan estudiada que se sabe exactamente cuántas células tiene. Tiene aproximadamente 1000 células. Digo aproximadamente porque las hembras tienen 900 y pico y los machos tienen 1000 y piquito. También se sabe exactamente el número de neuronas que tiene su cerebro. En fin, y bueno, sus genes están también perfectamente estudiados. Lo que hicieron los investigadores premiados, Victor Ambros y Gary Ruvkun, fue estudiar ciertos genes de mutantes de esta lombriz, de este gusanito, porque querían estudiar con mayor detalle cómo se regulan los genes. Los genes, como ustedes saben, están contenidos en el ADN, esta doble hélice en el núcleo de las células de todos los organismos. En los organismos multicelulares, que tenemos muchos tipos distintos de células, es muy importante que se regule qué genes se prenden y cuáles no se prenden y se mantienen apagados, por así decirlo, para que se vayan diferenciando las células y produciendo los distintos tejidos y los distintos órganos, y además para que el programa de desarrollo se vaya desarrollando precisamente en el orden correcto, porque no queremos tener ciertas células en un embrión, sino más bien ya cuando es un adulto el organismo, etcétera. Y esta maraña de controles que permiten que ciertos genes se prendan y se apaguen es la que han investigado estos investigadores. Desde los años 60 se sabía que hay ciertas proteínas que se pegan al ADN e impiden que se copie la información que está en él. Pensemos en el ADN como una especie de biblioteca donde están los planos maestros de los genes, de las proteínas que se van a producir siguiendo las instrucciones de esos genes. La información sale del ADN que está en esta biblioteca, que sería el núcleo, se copia en otra molécula que es otro ácido nucleico, que a lo mejor recuerdan ustedes de sus clases de secundaria, que se llama el ácido ribonucleico o ARN. Este ARN mensajero sale del núcleo y se va a las fábricas de proteínas de la célula que están en el citoplasma y que se llaman ribosomas. Yo las pienso un poco como impresoras 3D. Les llega la información y la impresora 3D empieza a producir la proteína utilizando aminoácidos. Bueno, el mecanismo que se conocía para prender y apagar los genes desde los años 60 era que ciertas proteínas que se llaman factores de transcripción se unían al ADN y empezaban a copiarlo. Si la proteína no se unía,
no se activaba el gen. Y también había otras proteínas que se llaman represores, que se unían al ADN y estorbaban que se pudiera leer la información. Pero lo que descubrieron los investigadores premiados, Ambrose y Rubkun, fue un mecanismo totalmente nuevo de regulación de los genes que era muy inesperado, y lo descubrieron en este gusanitos, en los Rhabditis elegans, porque vieron que había dos genes que sí se inactivaban en ciertos mutantes, producían ciertos defectos en el desarrollo, y descubrieron que uno de esos genes producía una molécula de ácido ribonucleico, de ARN, muy pequeñita, demasiado pequeñita para ser un ARN mensajero que llevaba la información para fabricar una proteína. Y también descubrieron que esta molécula de ARN pequeñito podía inhibir la activación del otro gen que estudiaron. Entonces era muy raro que un ARN que no era mensajero inhibiera la activación de otro gen. Pero si recuerdan ustedes, las dos cadenas del ADN se unen entre sí porque tienen letras complementarias. La A se une a la T y la G se une a la C. Bueno, pues en el ARN pequeñito que descubrieron, que es de una sola cadena, se podía unir al ARN mensajero para producir una de las proteínas que producían estas mutantes, y entonces ya no dejaba que se leyera para fabricar la proteína en la fábrica de proteínas, ¿no? En la impresora 3D, si lo quieren pensar así. Y este fenómeno de que un ADN pequeñito se uniera a un ARN mensajero, un ARN pequeñito se uniera a un ARN mensajero e impidiera su lectura, era un mecanismo nuevo. Es como si las órdenes salieran de la fábrica, se fueran a enviar en motocicleta a donde se van a fabricar la proteína, y aquí lo que se bloqueara es la motocicleta, digamos, ¿no? Es una manera extraña de regular la producción de genes. Y primero los colegas de estos investigadores no les prestaron atención, dijeron, bueno, pues ese gusano tiene un mecanismo raro, pero poco después se empezó a descubrir, con los años, que este mismo mecanismo se presentaba en muchos otros organismos animales. Básicamente en todos los organismos animales está conservado evolutivamente este mecanismo de microARN, que es como se les llama a estas pequeñas moléculas de ARN que regulan la expresión de otros genes a través de este mecanismo secundario, y se ha descubierto que es tremendamente importante, no solo a lo largo de la evolución. De hecho, se piensa que es uno de los mecanismos que permitió la evolución de los seres multicelulares, de los seres que tienen simetría bilateral, como los seres humanos y muchos otros animales, sino que también participa en muchas enfermedades cuando hay mutaciones que alteran el funcionamiento de estos microARNs. Hoy se sabe que hay enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, en seres humanos, por ejemplo, con el desarrollo de la visión, del sistema visual, muchas que tienen que ver con cáncer, es decir, que la alteración de este mecanismo de regulación produce cáncer, también alteraciones del oído, otras que producen cáncer en muchos sitios del cuerpo, y se están desarrollando mecanismos diagnósticos y probablemente en el futuro mecanismos terapéuticos para tratar estas enfermedades, además de que es una herramienta muy útil para hacer investigación, porque uno puede producir microARNs específicos y bloquear ciertos genes para estudiar qué pasa cuando se bloquean, y entonces deducir para qué sirven esos genes cuando no están bloqueados. Así que este descubrimiento de los ARNs, de los microARNs que regulan la función de otros genes, fue verdaderamente una revolución. Hay que decir que curiosamente a uno de estos investigadores, después de su descubrimiento, que fue en 1993, cuando hicieron este experimento y lo publicaron en la revista Cell, le negaron contratarlo en la Universidad de Harvard, y pues ahora ganó un premio Nobel, y la Universidad de Harvard se debe estar dando de golpes en la cabeza porque no lo contrató en los años 90, porque no le vieron potencial. Así funciona la ciencia, así funciona la investigación científica, y pues hablaremos próximamente aquí de los otros dos premios Nobel de Ciencias Naturales, el de Física y el de Química. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y soy su agendista de ciencia.